Hola, espero que estén todos muy bien. Mi nombre es Carlos Peña y esto es nuevamente Recorriendo Documentos. En el episodio anterior nosotros recorrimos la primera parte, ¿cierto?, de lo que es ASCE 7, en este caso del 2022. Recorrimos todo aquello que no era sísmico, hicimos algunos comentarios, y esta vez lo que vamos a hacer es recorrer toda la parte sísmica que nos quedó. Ojalá que no nos quede un video muy largo, ¿ya? Vamos directo a este asunto, ¿cierto? Les comparto aquí mi pantallita para que podamos mirar este documento, ¿cierto? Este documento que yo estoy compartiéndoles es el ASC7 del 2022, circunstancialmente, pero en realidad lo que yo estoy comentando puede ser relacionado con varias de las últimas ediciones de este documento. Bien, no voy a repetir lo que ya les conversé la semana pasada, ¿cierto? Pero me voy a ir al índice a las cosas que me importa mirar, que son los aspectos sísmicos. Este es el índice reducido, vamos a ir al índice un poco más extenso, este de acá, a ver qué cosas hay. Fíjense dónde empieza la parte sísmica, son muchos capítulos de la parte sísmica. Capítulo 11, fíjense, capítulo 11 ya es criterios de diseño sísmico generales, y es el capítulo 12. Eh, Requerimientos, ¿cierto? Para edificios. Diseño sísmico para edificios. Otra vez, ¿cierto? Vamos a insistir en que los edificios, de acuerdo a las normas internacionales, normalmente es lo que uno conoce como el edificio de departamento, el edificio de oficina, algo relativamente regular, ¿cierto? Tanto en planta como en altura, más o menos, ¿cierto? Estamos diferenciándolos desde ya de una estructura industrial que es esencialmente irregular. ¿Cierto? Esa es la mayor característica de nuestra estructura industrial. Es irregular en altura y en planta, y en todo lo que se pueda. Bien, capítulo 12, entonces vamos a los requisitos para building. Capítulo 13, ¿dónde está el capítulo 13? Parece que el capítulo 12 es muy largo, si se fijan. Capítulo 13 dice requerimientos de diseño sísmico para componentes no estructurales. Ya, ahí es donde se va esta cosa a los componentes que nosotros normalmente entendemos como elementos secundarios. No necesariamente son tan secundarios, pero ahí es donde normalmente la gente tiende a poner bueno, los elementos secundarios, los equipos, pero esto está pensado como para el silo falso, instalaciones, todas esas cosas que típicamente no tienen ductilidad o uno no quiere que desarrollen ductilidad. Recordemos desde ya que el desarrollo de ductilidad significa deformaciones inelásticas, lo que entendemos en buen castellano como daño. Hay muchos equipos, en general casi todo el equipamiento, uno no quiere que experimente daños, ¿ya? Cuidado con el tema de protección de contenidos, por aquí va la cosa. Bueno, en nuestras normas nacionales nosotros tenemos una norma para elementos secundarios, que es la 3357, ¿cierto? Que no la hemos mirado todavía en esto recorriendo documentos. Pero bien, capítulo 13 se hace cargo de componentes. Vamos al capítulo 14. ¿Qué hay en el capítulo 14? Dice detallamiento específico para materiales. Ah, ¿y qué hay aquí? Bueno, hay distintas cosas, ¿cierto? Por ejemplo, vemos el 4.1. El 4.1 dice acero. Ah, aquí vienen requisitos para acero. Después, el 4.2, para concreto o hormigón. Ahí está. El 4.3, elementos compuestos, ¿cierto? Acero y hormigón. Después, albañilería, madera. Bueno, ahí ya me entendieron. Ahí vienen un montón de requisitos adicionales para cada uno de los materiales con que esté eh, diseñada esta estructura principal. ¿Ya? Bueno, la estructura principal sismorresistente, que no es toda. ¿Ya? Bien, ese es el capítulo 14. Veamos qué nos cuenta el capítulo 15. Dice 15, requisitos de diseño sísmico para non-building. Y aquí es donde tenemos que tener súper clarito qué es un non-building. En general, nosotros para simplificar las cosas, vamos a decir que los non-building son estructuras industriales, lo que nosotros conocemos como estructuras industriales. Eso es una muy buena forma de separar estas cosas, porque dentro de los non-building van a haber dos tipos también de estructuras. Van a haber non-building similar to building, que son edificios que también tienen la misma estructuración que edificios habitacionales, pero ya no son habitacionales, sino que son para otra cosa.
¿ya? Y como son para otra cosa, tienen otros objetivos, probablemente, bueno, sin el probablemente, cambian derechamente los parámetros de diseño para ese tipo de estructuraciones. En particular, cambia el trío, ¿cierto? El trío de parámetros de diseño que tiene AC7, que son omega 0, R y C sub D. Omega 0, el factor de sobreresistencia de la estructuración; R, el factor de reducción de la respuesta, ¿cierto? Que considera dos cosas: considera ductilidad y también sobreresistencia, ¿ya? Y el último, el C sub D, que es el amplificador de deformaciones. Cuando usted quiere obtener las deformaciones de diseño, las deformaciones esperadas inelásticas, lo que hace es tomar las deformaciones que usted evaluó con sus cargas reducidas por el factor R y las amplifica por el factor C sub D. En principio, el factor C sub D es igual al R, pero aquí, en este código, hay algunos C sub D que son distintos del R, en general un poco menores, ¿ya? Eso es complejo, ¿cierto? Demostrar eso es complejo, pero creámosle al código por ahora. Si usted quiere calcular los parámetros C sub D, omega 0 y R de una estructuración nueva o de una estructuración que usted ya conozca, ¿cierto? Lo puede hacer también, y para eso hay documentos, ¿cierto? El documento que se ocupa hoy es el FEMA P695. Ese es para determinar estos parámetros sísmicos, ¿ya? Bien, tenemos dentro del non-building los similar to building. Y después tenemos non-building, not similar to building. Claro, es fácil porque son aquellos que no se parecen a un edificio. Y en estructuras industriales hay mucho. En general, los not similar to building son equipos, equipamiento. Ahí estamos hablando de estanques, de chimenea, de torres de proceso, de boiler horizontal, de ese tipo de cosas. ¿Ya? Cosas que en realidad no son lo que nos aparecen todos los días en estructuras de edificios. ¿Ya? Entonces, cuidado con eso. Este código también se mete con ese tipo de cosas y nos da parámetros de evaluación y tiene bastantes criterios de evaluación. Bien, después del capítulo 15, ¿qué hay? Capítulo 16. Y ahí ya nos pusimos pesados, ¿cierto? Esto sigue con el tema sísmico. Ya vamos en el 11, 12, 13, 14, 15, que es como más tradicional, y el 16. Salen análisis tiempo-historia no lineales. ¿Ya? Aquí empieza a meterse con este tipo de cosas. La verdad es que en este código ya no hay demasiado de esto. Hoy día los análisis de desempeño están más asociados a la SCE 41, ya que salió hace poquito, el del 2023, salió hace muy poquito, salió a finales del 2023, ¿ya? Bueno, todo esto que tiene que ver con análisis de desempeño, en general lo vemos más por el ASCE 41, pero aquí de todas maneras hay lineamientos generales, ¿ya? Capítulo 16, capítulo 17. Dice requerimientos para diseño de estructuras aisladas. Bien importante, ¿cierto? Porque yo les había comentado que el diseño sísmico tradicional, por lo menos acá en Chile, no es equivalente al diseño sísmico norteamericano, que es el que está documentado en este texto ASCE7. Nosotros lo hacemos de una forma un poco diferente, ¿ya? No es tan distinto, pero es un poco diferente. Por eso hay que tener cuidado. Otro tipo de estructuras, por ejemplo, las estructuras aisladas en inicio. Nuestra norma nacional chilena 2745 heredaba muchísimo de este capítulo, era una buena traducción del capítulo, pero también adaptado a la realidad chilena. Nunca fue una copia directa. Hoy por hoy, la norma 2745 ya ha evolucionado como un documento propio nacional y ha ido creciendo con experiencia local y con estudios locales también. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Si usted va a diseñar para el resto del mundo que no sea Chile, muy bien, usted puede meterse a la SC7 sin mayor problema, complementando con la norma del país que corresponda, pero si usted va a diseñar en Chile, tiene que irse a la 2745, quizás complementando aquello que no esté totalmente resuelto con las posibilidades de ASC7, pero es la norma nacional la que manda, ¿ya? Entonces, mucho cuidado. Después del capítulo 17, ¿en qué nos vamos a meter? En el capítulo 18, ¿y qué dice acá? Dice requerimientos para estructuras con disipación de energía, amortiguadores en general, ¿cierto? Toda la disipación de energía nosotros la entendemos de manera bien gruesa como amortiguamiento. Bien, este capítulo otra vez es una norma en sí misma, ¿cierto? Igual que el capítulo anterior. Esta, este contenido
para nosotros los chilenos, ¿cierto? Fue heredado en la NSH 3417, que es para edificios con disipadores de energía, esencialmente edificios em, urbanos, son edificios de oficina y departamento. Estructuras industriales casi siempre corren un poquito distinto, ¿ya? Pero bueno, también es una norma o un contenido que nosotros heredamos en nuestra normativa nacional, pero que se ajustó a la realidad local. ¿Ya? Por lo tanto, no esperen que lo que nosotros tenemos en nuestra norma sea exactamente lo que propone ASCE 7. Más bien es una nacionalización de esos contenidos. Esa norma no ha tenido tanto recorrido, no es tan antigua como la 2745, por lo tanto todavía está en proceso de evolución. ¿Ya? Bien, si ustedes se fijan aquí en ASCE 7 tenemos de todo desde el punto de vista sísmico, entonces hay que tener harto cuidado cómo se usa y para qué se usa. Yo aquí les voy a hacer unos comentarios respecto al cuerpo de este documento, pero más hacia el diseño tradicional. Les dejo, en todo caso, claro que existen requisitos para estructuras con disipadores de energía y para estructuras con aislamiento de base. ¿Ya? Veamos el capítulo 19, que ahí ya son cosas en las que nos metimos un poco la sesión pasada. 19. Interacción suelo-estructura. ¿Ya? Es algo muy importante y útil cuando estamos hablando de suelos relativamente poco rígidos. ¿Ya? Aquí hay que hacer una salvedad, hay que hacer una aclaración, ¿cierto? Muchas veces la gente dice, no, le pongo interacción suelo-estructura y ahí disipa mucho más porque le meto el amortiguamiento del suelo y esta cosa baja. No, hay que tener cuidado. Esta es la forma de incorporar interacción suelo-estructura. Bueno, la que se ve aquí y en los documentos referidos de este código. No siempre la interacción suelo-estructura es un beneficio o no es un beneficio importante, ¿ya? ¿Qué es lo que uno podría esperar de la interacción suelo-estructura? Dos cosas, ¿cierto? Primero, que al considerar resortitos en la base, ¿cierto? Uno normalmente considera que el suelo es rígido para efectos del diseño de la superestructura. Bueno, si considera que el suelo tiene una cierta flexibilidad, el periodo se alarga, con lo que uno diría, me voy más abajo en el espectro. Bueno, depende, porque si usted está en la zona de periodos cortos, se puede ir más arriba, así que no le conviene. Y lo segundo es que las deformaciones en el suelo entregan amortiguamiento, con lo que usted baja la demanda. Bueno, esos dos efectos son muy buenos, pero no son necesariamente numéricamente potentes cuando usted tiene un suelo muy rígido. Porque evidentemente en el suelo rígido no hay deformaciones o no hay deformación importante, y si no hay deformación importante, no hay un periodo que se alargue y tampoco hay deformaciones que justifiquen más amortiguamiento. Por lo tanto, la interacción suelo-estructura en suelos rígidos normalmente no le va a aportar nada. ¿Dónde le puede empezar a aportar? En suelos que sean relativamente malos. Uno dirá, oye, justo es mejor en los suelos malos, ¿es mejor tener entonces un suelo malo? No, no, no. Siempre es mejor tener un suelo bueno. Lo que estoy diciendo acá es que en los suelos malos a lo mejor usted va a tener un poquito de posibilidad de alargue de periodo y un poquito de posibilidad de amortiguar más. Entonces eso le podría convenir. Ahora, tampoco se trata de que las demandas sísmicas van a pasar del simple a la mitad. No, van a bajar un poco, van a bajar. Yo he utilizado interacción sobre estructura y lo que uno puede esperar cuando le va bien con esto es bajar del orden de un 20% quizá. Eso es muy razonable, pero bajar a la mitad, yo me asustaría si me sale quien baja a la mitad. Entonces, cuidado con eso. Se lo dejo, conviene mirarlo alguna vez. Bueno, la clasificación de sitio, ¿cierto? Eso no me voy a meter, en realidad la clasificación de sitio depende de cada norma. Nosotros acá en Chile tenemos nuestra clasificación de sitio, ¿cierto? Que antiguamente eran números romanos, 1, 2, 3, 4, y hoy día tenemos la clasificación en base a letras, ¿cierto? Que es también a partir de parámetros dinámicos, por lo tanto es notablemente mejor que la que teníamos antes, ¿ya? Pero bueno, me salto esa parte. El capítulo 21, 22, 23, 24, simplemente los voy a dejar ahí, no los voy a tocar. Después venía el tema del viento, ¿cierto? Que ya lo conversamos suficiente en la semana anterior. Entonces ahora me voy a ir directamente al capítulo 11 para mirarlo alguna vez. Me fui muy lejos con el capítulo 11. Veamos el capítulo 11. ¿Qué es lo que tiene el capítulo 11? Esto ustedes lo pueden ver con calma, ¿cierto? En su escritorio, pero yo aquí lo que quiero es mostrarles si es que alguna vez no han visto el capítulo 11. Bien, ¿qué cosas nos da? Este es el capítulo 11. Este es el capítulo 11, criterios de diseño sísmico.
Ojalá alguna vez en la vida revisen estos capítulos, el 11, el 12 y el 14, ¿ya? El 13, que es de elementos secundarios, quizás no siempre es útil, ¿ya? Pero bueno, acá están las definiciones, como siempre, y después empiezan a definir la simbología, igual que cualquier norma. ¿Qué cosa es importante? Que a SC7 le entrega a usted un espectro paramétrico, como la gran mayoría de las normas del mundo, ¿cierto? Nosotros acá en Chile tenemos un parámetro de exigencia normativa que es la sub cero, un parámetro de intensidad. Acá ellos tienen un poco más de parámetro de intensidad. Normalmente se necesitan tres cosas. Se necesitan el SD1 y el SDS. El SD1 es la ordenada espectral en un segundo y el SDS es la ordenada espectral en 0,2 segundos. Lo que dicen los gringos, los norteamericanos, es que si usted tiene esos dos puntos tremendamente validados, los tiene claros, la forma del espectro usted ya la conoce, por lo tanto, ajusta su espectro para que eso cuadre, ¿ya? Ahora, tampoco es tan difícil porque simplemente aquí le entregan a usted las ecuaciones de toda esta forma, ¿cierto? Tenemos la zona de aceleración constante, la zona de velocidades constante y la zona de deformaciones constantes, que son las típicas zonas de un espectro tipo Newmark, ¿ya? Porque ellos asumen que los espectros son tipo Newmark. Ahora, para lo que se ve en California, la verdad es que son bastante tipo Newmark, así que esto es una buena aproximación. Ahora, ojo, que yo les dije, usted necesita un parámetro que se llama SDS, que define el plató, necesita un SD1, que le define ese puntito, y necesita un T sub L para saber dónde cambia la zona de velocidades a la zona de aceleración. En general, perdón, a la zona de desplazamiento constante. En general, usted va a estar metido en esta zona de acá. Por lo tanto, el T sub L no le va a interesar demasiado. ¿Ya? Es más, es bastante común que usted esté en la zona de aceleraciones constantes, ¿cierto? En estructuras rígidas de periodo corto, ¿ya? Pero bueno, usted tiene aquí todo el espectro para poder diseñar. ¿Qué es lo que ellos dicen que este espectro significa? Y aquí, ojo, mucho cuidado. Los gringos dicen, mira, yo voy a evaluar un espectro pensando en amenaza, que tenga una probabilidad. No, mejor no. Que tenga un periodo de retorno del orden de 2500 años, 2475. Dicen, ese es mi MCE, que es lo que se conoce como el terremoto máximo considerado. Bueno, dicen, ese es el terremoto máximo. Yo voy a considerar para diseño un terremoto que sea 2/3 de ese. Eso es lo que ellos entienden como terremoto de diseño. Y piensan, esto lo aclaran en los comentarios, y piensan que ese terremoto de diseño es comparable con una demanda que tiene un periodo de retorno de 475 años. Eso no es cierto. No es cierto y ellos mismos lo reconocen. ¿Por qué? Porque la razón para pasar de 2475 a 475 es del orden de 2, no es de 1,5. Cuando usted multiplica por 2/3 es como dividir por 1,5, ¿ya? Entonces de ahí muchas veces uno se confunde, pero no. Tenemos que entender que los norteamericanos decidieron eso. Decidieron calcular bien o tener un espectro de amenaza de 2500 años y a partir de ese decir, mi nivel de diseño estándar va a ser ese por 2/3, ¿ya? Esa es la forma en que ellos llegan. Nosotros acá en Chile decimos mi nivel de diseño no viene de un máximo, viene directamente de un estudio de amenaza para 475 años que no tiene por qué tener ningún factor conocido contra otros más grandes, en particular el de 2500 años. Recuerden que nosotros en Chile estamos definiendo como nuestro terremoto máximo aquel que tiene un periodo de retorno de 1000 años, 975 para los amigos, pero no el de 2500. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con eso. Y lo que se ha visto en Chile es que para pasar entre uno y otro, el factor es más o menos 1,4. ¿Ya? Eso es lo que se está reconociendo hoy día también. Entonces, mucho, mucho cuidado con las malas interpretaciones entre estos espectros y los nacionales, lo que nosotros usamos. ¿Ya? Bueno, ok, sigamos adelante. El SDS y el SD1 tienen incorporado en ellos ya el efecto de suelo. Por si acaso, para que no piensen ustedes que esta cosa sale de cualquier lado, no, el efecto de suelo ya está considerado ahí. Siempre un espectro de diseño va a tener que considerar la sismicidad de la zona, ¿cierto? Y además la amplificación local de suelo, sea cual sea esa. Bueno, esto lo tienen acá.
sigamos avanzando. No, no me voy a parar en las nimiedades, ¿cierto? Para que ustedes se hagan una idea, la verdad es que todo Chile y toda la costa, ¿cierto? Sudamericana, para el lado del Pacífico por lo menos, es de alto riesgo sísmico, así que a nosotros no nos interesan las cosas menores. Todo lo nuestro es alto riesgo sísmico y listo. Lo que me interesa mostrarles, ¿cierto? Son los parámetros, ¿cierto? Aquí tenemos el capítulo 12, ¿cierto? Requerimientos para building. ¿Qué es lo más importante de los requerimientos para building? Lo que está acá, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo acá? Aquí tengo una tablita mágica que dice el R, el omega cero y el C sub D de distintas estructuraciones. Aquí están todas las estructuraciones para edificios. Le dice también las categorías, los análisis permitidos, les dice un montón de cosas, ¿ya? Pero yo quiero hacer hincapié en los parámetros de diseño, que son el R, omega cero y el C sub B, C sub D. Entonces, veamos, voy a elegir cualquier cosa. Building Frame System. Un, aquí, un marco concéntrico especial de acero. Me dice que tiene un R de 6, un omega cero de 2 y un C sub D de 5. Ok, entonces es un marco especial concéntrico de acero, por lo tanto es de alta ductilidad. Y sí, porque si ustedes se dan cuenta, tienen un omega cero de 2. Quiere decir que la sobreresistencia de este sistema estructural es más o menos de 2. Eso es lo que por lo menos estima el código. Por lo tanto, si el R está compuesto de un R mu de ductilidad y de un R que viene de la sobreresistencia, en realidad aquí deberíamos decir, entonces 6 dividido en 2 son 3, entonces tiene un R mu de 3. Y esto que tiene es donde hay que tener el mayor cuidado del mundo. Los RMU se deben proveer, no los tiene la estructura. Yo cuando elijo esto, estoy proponiendo que mi estructura después vaya a tener la capacidad de generar estos parámetros. Y para poder generar estos parámetros, yo tengo que proveerle todo el detallamiento de ductilidad que los códigos me dicen. ¿Ya? Entonces, ojo, no lo entendamos como, este tiene un R6. No, 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 no. A esto, si yo elijo este sistema estructural, le tengo que proveer mediante detallamiento un R de 6. Esa es la forma de leerlo. No lo tiene, se lo tengo que dar. El omega cero lo tiene, porque es parte de la estructuración y no se lo puedo quitar, ¿ya? Pero el R mu, que es lo que me hace llegar al R total, tengo que proveérselo. Entonces, mucho cuidado con ello. ¿Por qué le digo? Porque si yo en esta misma estructuración, marcos concéntricos, me paso al ordinario, el ordinario me dice 3,14 y 2. Ah, o sea, aquí tengo un R más chico. Claro, si tengo un R más chico, voy a diseñar con cargas más grandes. Claro. Entonces, esta cosa va a tener incursiones inelásticas más chicas. Entonces, ¿de qué se trata eso? Si yo tengo un 3 y cuarto y tengo un omega cero de 2, probablemente aquí tengo un RMU de 1,5, más o menos. Ya, entonces proveer un RMU de 1,5 versus proveer uno de 3 es muy distinto. Las incursiones inelásticas que yo espero son bastante más limitadas. Por lo tanto, el detallamiento sísmico que yo tengo que entregar para poder proveer un RMU de 1,5 o un R de 3 y cuarto, que es más o menos lo mismo, es mucho menos exigente. De hecho, podría ser que no necesite proveer un detallamiento especial. Se fijan que esto ya empieza a tener bastante relación, por ejemplo, con los lambda de ductilidad moderada y los lambda de ductilidad alta. Estoy hablando del ISC 341, son las razones de ancho espesor, estos lambda. ¿Cierto? Cuando usted tiene un R muy grande, necesita cumplir razones de ancho espesor de alta ductilidad, y cuando tiene razones de ancho espesor más chiquitita, ¿cierto? O mejor dicho, un R más chico, necesita cumplir con razones de ancho espesor menos exigentes, que le dan solo una ductilidad moderada. ¿Ve que todo esto cuadra, todo esto cierra cuando uno lo empieza a entender? Bien, aquí tenemos todos los R omega cero y C sub D. De esta tabla es larga, ¿ya? Y no me voy a complicar mucho más con ella. Usted la puede ver. ¿Qué otras cosas nos ofrece? Nos ofrecen tabla con un montón de cosas, pero no me voy a parar en esas porque no es lo que me complica en este momento. Quiero ir ahora a los non-building directamente. Voy a ir a los non-building, ¿cierto? Aquí tenemos el 13 que es para componentes. Me lo voy a saltar. Voy a ir directamente al capítulo 14. ¿Dónde está el capítulo 14? Aquí está. No, material no, no era ese. Lo de los materiales también me lo voy a saltar, lo puede ver usted, ¿ya?
Aquí está, el 15, non-building. Aquí es donde le digo que deberíamos entenderlo más como estructuras industriales. No es exactamente eso, pero más o menos. ¿Cierto? Por ejemplo, un aeropuerto, un terminal podría estar acá. ¿Cierto? No se parece tanto a un edificio de departamento o en regularidad ni nada de eso, ni siquiera en objetivo de operación. Por lo tanto, debería estar más por acá. Bien, primera tabla, dice seismic coefficient, ya. Dice non-building similar to building, que es lo que yo les decía hace un rato. Entonces aquí sí me van a aparecer los sistemas estructurales que yo había visto antes. Por ejemplo, volvamos a buscar a ver si aparecen los building frame. Aquí está, building frame, steel special. Ahí está el especial y aquí está el ordinario. Otra vez los mismos. Y los parámetros son básicamente los mismos acá. ¿Se fija? Le dice que tiene que usar el 341. Acá también le dice qué códigos tiene que usar cuando estas cosas son de acero. ¿Ya? Ahora, en esta tablita para los building, similar to building, usted no va a encontrar cosas como los equipos. Y ahí es donde hay que tener cuidado. Si yo me voy un poquito más adelante, me encuentro con estas otras tablitas que son, dice, non-building, not similar to building. ¿Y qué me encuentro acá? Me encuentro con estanques, vessel, beam, chimeneas, ¿cierto? Todo tipo de equipamiento. ¿Y qué le quiero hacer notar en este tipo de cosas? Que si usted se fija, los R son relativamente pequeños. En particular, son un poquito más altos que el omega cero. ¿Qué significa eso? Que los equipamientos no están dependiendo de una respuesta esencialmente inelástica, sino todo lo contrario. Se está esperando o se está deseando implícitamente que el equipamiento responda de manera elástica o cuasi elástica. Eso es lo que se está buscando y tiene todo el sentido del mundo. En general, el equipamiento es lo más caro que hay en una estructura. Piensa en la minería chilena. El equipo de 5 millones de dólares está sobre una estructura que cuesta $5.000. ¿Usted se va a complicar con ponerle un par de dólares más a la estructura? No, po. Lo que hay que hacer es cuidar el equipo, porque ahí es donde está la plata, donde está la continuidad de operación, donde está la productividad. ¿Ya? Entonces, cuidado con estas cosas. Hay que tener mucho, mucho cuidado. Si usted puede, diseñe los equipos elásticos, no le ponga R. Cuando digo no le ponga R, me refiero a use un R omega cero nomás, ¿cierto? Omega cero más chico, porque con eso usted está dependiendo solo de la sobreresistencia, pero en ningún caso de la ductilidad. Y eso podría ser muy razonable, ¿ya? Ojo, solo comentar. En general, nosotros en Chile, ¿cierto? Y en el resto de Latinoamérica yo creo que debería ser igual. Tenemos la costumbre de usar Rs que son más pequeños que los que propone AC7. ¿Ya? Bueno, en algunos países, ¿cierto? Más hacia Centroamérica usan exactamente ASC7. Yo creo que no es muy bueno y le voy a decir por qué. En Estados Unidos, ¿cierto? Si usted tiene una central térmica, una central de energía, la que quiera, en California, y tiembla muy fuerte y se le cae la central, bueno, usted tiene 50, no, tiene 49 estados más para que le puedan proveer más energía, ¿cierto? Y esa cosa usted la repara y todos contentos. Por lo tanto, la podrá diseñar con ductilidad. Pero si usted está en Chile cuando tiembla, tiembla en la mitad del país y tiembla en la mitad central, donde están todas las centrales de energía. Por lo tanto, perder una significa perderlas todas. Y eso yo creo que se expande bastante a todos los otros países de la costa del Pacífico que estamos en Latinoamérica. Por lo tanto, nuestra opción ¿cuál es? ¿Y cuál es la de estructuras industriales chilenas? Es apelar más a la sobreresistencia que a la ductilidad. Nosotros no hacemos estructuras que sean un chicle. Y no digo que eso esté mal, si uno puede... A ver, el R se compone de dos cosas, ductilidad y sobreresistencia. Usted lo resuelve como quiere, le pone más ductilidad o le pone más sobreresistencia, pero algo le tiene que poner. ¿Ya? Los gringos le ponen más ductilidad, porque pueden hacerlo. Y está bien en su contexto, no está mal. Nosotros los latinoamericanos no debemos, creo yo, y esto es opinión, no debemos proveerle tanta ductilidad, o mejor dicho, no deberíamos echar tanta mano de la ductilidad, porque nuestros terremotos son muy potentes y nos dejan en el suelo un montón de cosas. Esa es la decisión que se ha tomado, por lo menos en la parte industrial chilena también, de proteger a las estructuras usando R más chicos. Alguien dirá, ah, pero la tremenda gracia, si con un R más chico tenéis más resistencia. Sí, no es tan simple como eso, pero sí, básicamente usamos R más chico. Entonces,
SR está más pagado con el omega cero, con la sobreresistencia propia de la estructuración, que con ductilidad. Entonces, se le provee ductilidad, pero no demasiada, no tanta, una ductilidad limitada, moderada, y que también nos permite proveerla con un nivel de detallamiento que es razonable, que no es tan difícil de cumplir. Por eso necesitamos usar, por ejemplo, uniones de momentos como ISC 358, ¿cierto? A lo mejor las podemos usar porque queremos, porque nos gusta, pero no es totalmente necesario. No vamos a llegar a 4% de giro de radián. Probablemente vamos a llegar al 2% nomás. Lo mismo las pandeos de diagonales en compresión. A lo mejor no vamos a ciclar cómo se está ciclando una diagonal de alta ductilidad de ISC 341. A lo mejor la vamos a ciclar menos. Entonces, ese tipo de cosas son decisiones. Y en general, en Latinoamérica, en Chile, se toma la decisión de usar Rs menores que los que usan los norteamericanos. Y eso, para mí, está bien. Ahora, ¿por qué le comento esto? Porque a veces hay normas locales en las que se ocupan Rs que son incluso mayores que los que propone ASCE7. A mí me parece que eso no es bueno, no es la idea y es un poco peligroso. Se podrá discutir un montón y podemos ir a discusiones bizantinas muy complejas. Pero la idea general es súper clara y es, mientras yo uso un R más bajo, más protegido estoy del daño. Eso es claro. Ahora, alguien dirá, bueno, entonces usemos R1 para todo. Hay un tema económico, pero además de un tema económico, usted tiene que saber que la dispersión del fenómeno sísmico es tan grande que usted no puede garantizar que su estructura no vaya a salir del rango elástico. Es siempre posible que para un determinado evento la estructura salga del rango elástico y por eso que usted siempre le va a tener que proveer un poquito de ductilidad, ¿ya? O sobre resistencia, alguna de las dos cosas, ¿ya? Entonces, cuidado. Recomendación, no vaya sobre Rs conocidos, sobre Rs adecuados, sobre todo si usted está hablando de estructuras especialmente importantes. Si usted está hablando de una estructura peligrosa, por ejemplo, de un estanque a lo mejor con ácido sulfúrico, que si la cuestión se le daña un poco va a matar a no sé cuánta gente, a lo mejor esa cosa no debería tener ni siquiera el R que le están proponiendo acá, a lo mejor eso tendría que tener un R1 o 1,5, no sé. ¿Ya? Entonces, mucho cuidado con ese tipo de cosas. Bien, les conversaría un montón de otras cosas, pero en realidad no quiero alargar el video. La idea era mostrarles más o menos qué tienen estos códigos adentro. En particular, hoy día les mostré la parte sísmica de este documento SC7. Les recomiendo, alguna vez ojeen este documento y ojéenlo con los comentarios, siempre con los comentarios, ¿ya? Vale mucho la pena ojearlo por lo menos una vez en la vida y tenerlo clarito, ya sea que usted domine las normas chilenas, las normas peruanas, de Ecuador, las que usted quiera, igual, agarre la SC7, léalo al menos una vez y se va a encontrar con muchas similitudes, a lo mejor va a poder aclarar un montón de problemas que pueda tener. Bueno, con esto cerramos la revisión de ASC7 y en el próximo capítulo nos dedicaremos a otro documento, ¿cierto? Que nos parezca interesante. Bueno, lo dejo hasta aquí y que les vaya muy, muy bien. Chau, chau.